and our subject is Signs of Christ's Presence in the Church, and there are a number of Y them nuestro in tema the passage es ahead. signos de la presencia de Cristo en la iglesia. Y hay diferentes signos que vemos aquí en el pasaje, desde la última parte del capítulo 18 y después en el capítulo 19. Y vamos a estudiar 5 evidencias que se mencionan de la presencia de Cristo en su iglesia. Y comenzamos aquí en el versículo 24, y esto será el primer encabezado: la provisión del Señor. El Señor provee para su pueblo sincero, aquellos que creen en la verdad, aquellos que aman a Cristo, que han venido a Cristo, aquellos que elaboran, trabajan, sirven al Señor como una iglesia. Y hay muchas provisiones. Lo vimos con la provisión de Lucas. De pronto aparece Lucas de la nada. Anteriormente, en nuestros estudios al respecto de los hechos, uno de los más grandes ayudantes del apóstol Pablo y uno que fue utilizado por Dios para escribir la Santa Escritura, alguna parte de ella, aquel que escribió este libro de los Hechos junto con el Evangelio de Lucas. Y lo vemos ahí en el caso de Lucas y también Timoteo. Timoteo, uno de los más grandes soldados de la cruz en el Nuevo Testamento, que fue convertido bajo la predicación de Pablo y maduró bastante rápido en la fe y se presenta a sí mismo para servir a Cristo. Y entonces Pablo gozosamente lo toma para servir. Y qué siervo de Dios probó ser. Y ahora también vemos aquí a Apolos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que nació allí y sin lugar a dudas tuvo educación en esa gran Universidad de Alejandría de aquel entonces, un lugar tan famoso y prominente, y es descrito como un varón elocuente, dotado de gran capacidad de elocuencia, poderoso en las escrituras. Es deficiente en su entendimiento de algunas cosas, como nosotros veremos. Sin embargo, es poderoso en las escrituras. Es un hombre extraordinario, Apolos. A través de la obra del Espíritu en su corazón, él claramente vino a entender tanta verdad. Y sí, él estaba encerrado en el Antiguo Testamento, en parte de su entendimiento, pero él comprendía, él entendía todo el pacto de la gracia, él entendía lo que Moisés había estado predicándole a las personas, lo que se narra en Deuteronomio 29 y 30. Y también junto con ese pacto de la gracia estaba el pacto de las obras: temeroso, haz esto y vivirás. Y junto con eso estaba la oferta de la salvación misericordiosa de Dios, que creyesen y vivieran. Y él parece que entendía las profecías de Cristo, que aquel prometido vendría, y parece que no las entendía no en términos del Mesías, que fuese la nación de los judíos, en cierto sentido, sino que más bien el Mesías era una persona que vendría. Él lo entendía claramente. Y él llegó al tiempo en el que él había sido profundamente afectado por algún discípulo de Juan. Parece que esto es lo que indica la narrativa. Lo vamos a leer después. Y el discípulo de Juan le dijo a él: bueno, Cristo ha venido. Cristo de Nazaret era el Cristo, y sabemos estas cosas. Y Juan el Bautista habría dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Apolos entendía todo esto, y él creía en la misericordia de Dios para la salvación. Él no creía que la ceremonia de la iglesia judía salvaba, a pesar de que él la seguía, y creía que estas eran ayudas visuales y cosas que señalaban a algo y que eran partes maravillosas de la adoración antigua, pero también sabía que ellas en sí mismas no sabían, ni tampoco la ley, tan buena como fuera, porque nadie puede guardar la ley. Él creía entonces las profecías y las promesas de que el Mesías vendría, el gran descendiente que pagaría por el pecado de alguna forma, haría redención de pecados de alguna forma. No sabía exactamente cómo, pero él creía estas cosas, de modo que en todo sentido él era una persona que era salva. Él creía en la misericordia de Dios, él se había arrepentido de sus pecados, él confiaba tan solamente en Dios y él caminaba con Dios. Y aún así, su entendimiento no era por completo cristiano. Me explico, su mente
hasta cierto punto o en gran manera vivía en el Antiguo Testamento. Él creía en Cristo, pero recordemos que Juan el Bautista había muerto antes de la crucifixión. Él no supo nada de la crucifixión, él había sido llevado a la gloria antes. Juan el Bautista no supo nada de la resurrección ni del día de Pentecostés, ni tampoco el gran comienzo de la iglesia per se, cuando el Espíritu Santo descendió sobre el pueblo de Dios. Él no sabía respecto de estas cosas y los discípulos de Juan no estaban al día, no estaban predicando estas cosas. Así que había una dificultad. Y el apóstol Pablo y otros querían también enseñarle a los discípulos de Juan, porque eran piadosos, tenían fervor y eran salvos, y aún así tenían un entendimiento de doctrina de forma deficiente. Y después Apolos fue un gran siervo de la iglesia, versículo 25. Leemos que este era instruido en el camino del Señor. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Y cuando decimos esto en el Nuevo Testamento, quiere decir el camino a Cristo, que le debemos todo al Salvador, que vendría, y ese fue Jesucristo de Nazaret. Y él no sabía todas las cosas que les he mencionado. Era instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, cálido de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Él se habría convertido en una persona que no era popular, a pesar de toda su elocuencia. Él iba en la sinagoga cuando se le pedía que él, como un hombre educado, que aportase algo en el servicio, él iba a hablar poderosamente y les diría: ¿acaso no sabías que el Mesías ya ha venido, que Cristo ha venido? Era Jesús de Nazaret, quien iba por ahí haciendo bien. Él no sabía exactamente la naturaleza de la redención, del pago de los pecados. De alguna forma paga por los pecados el Mesías. Él no sabía exactamente cómo, porque no sabía todo lo que había pasado en el Calvario, pero él creía mucho en estas cosas. Enseñaba fervientemente las cosas del Señor y solamente enseñado en el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar confiadamente con denuedo en la sinagoga, al cual como oyeron Priscila y Aquila, ustedes ya saben quiénes eran ellos, esposo y esposa, tenderos, que fueron convertidos tal vez en Roma, habían ido a Corinto, cuando el emperador Claudio había erradicado a todos los judíos de Roma. Pablo les había encontrado cuando fue a Corinto y él se había quedado con ellos. Y ahora viajaban con Pablo a Efeso. Pero Pablo había avanzado. Él había comenzado a predicar en Efeso y después se sintió compelido a ir de vuelta a Jerusalén y después volvió un poco más adelante. Así que Aquila y Priscila fueron dejados aquí. Y cuando ellos escucharon más bien que predicaba Apolos en la sinagoga, le llevaron a casa. Y entonces le explicaron las cosas. ¿Estás en lo cierto?, le dijeron. Jesucristo, Él es el Mesías. Pero ¿acaso no sabías que en la cruz del Calvario, ahí es donde Él pagó por los pecados, Él sufrió y murió? Y Él se levantó de los muertos en el tercer día. Y Apolos tal vez había escuchado alguna de estas cosas, pero él no sabía todos los hechos, los pormenores, tan grande como Apolos era, tan grande orador como era, y poderoso en la escritura y aprendido en la escritura como él era. A pesar de esto, él escuchó a estos dos tenderos en su casa, y entonces su conocimiento fue puesto al día, y siendo un hombre fervoroso, inmediatamente comenzó a predicar estas cosas. Y fue un tremendo don para la iglesia, un tremendo regalo para la iglesia de aquel entonces. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron. Esta es una hermosa pista. Apolos quería ir a Corinto. Y tal vez Aquila y Priscila lo habían sugerido. Le habían sugerido esto más bien. Entonces los hermanos escribieron. ¿Qué hermanos escribieron? Pues la iglesia ya había sido establecida. Pablo solamente había visitado ese lugar por durante poco tiempo y había dejado ahí a Aquila y Priscila en Efeso, y ya había conversos, porque los hermanos escribieron. La iglesia en Efeso ya estaba en posición de recomendar a Apolos a que fuese a Corinto, ahí en Acaya. Y versículo 28.
Dice ahí, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos cuando llegó ahí. Y esto es algo maravilloso, por cierto, lo menciono, porque Pablo había sido obligado a salir de la sinagoga ahí en Corinto, porque ellos habían despreciado a Cristo y también le habían rechazado y también a Pablo. Sin embargo, la gracia de Dios es tan paciente porque ahora en cierto sentido Dios envía a Apolos a Corinto, incluso después de que habían rechazado la predicación del Evangelio. Entonces otro hombre va a la sinagoga de Corinto y les predica a Cristo y leemos al respecto aquí en el capítulo 18, versículo 28, que con vehemencia, poderosamente convencía a los judíos. Así que con todo y que este lugar les había rechazado a Cristo y a sus predicadores, después de todo más fueron persuadidos y convertidos. Y entonces esto lo publicaba públicamente, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y estoy interfiriendo un poco con la narrativa, pero debo decirles que Dios es tan misericordioso, lleno de gracia. Y sí existe también el endurecimiento judicial. Una persona puede rechazar el Evangelio de tal forma y endurecer su corazón, y vamos a leer más al respecto de esto más adelante, hasta el punto en el que Dios ya no va a lidiar con ellos más, nunca jamás. Y leemos al respecto de esto también en el Nuevo Testamento. Y de la misma forma, Dios es sumamente paciente, tan lleno de misericordia, porque también leemos al respecto de situaciones en las que es completamente rechazado, la gente endurece su corazón, le insultan e incluso atacan a los mensajeros, y aún así se hace más provisión para su salvación. Se envía otra persona para poder apelar a sus corazones. Primero el apóstol Pablo. Hubo algunos que se convirtieron, hubo rechazo también, y ahora viene Apolos. E incluso en estos versículos, en el capítulo 19 que vamos a estudiar, ahí va a haber otro indicio de misericordia en Corinto. Y bueno, de cualquier forma, uno nunca sabe. Tal vez tienes un familiar, tienes tal vez un compañero de trabajo y te han escuchado y ahora se ponen en contra del mensaje. No los dejes ahí para siempre pensando que ya no hay esperanza. Bueno, tal vez puede ser que sean endurecidos de forma judicial por Dios y sean echados a un lado, pero también puede ser que incluso a pesar de que hubo un rechazo sólido, tal vez Dios aún derrita ese corazón y visita una vez más a esa persona y muestra misericordia. Y eso pasa muy frecuentemente. Y ahora capítulo 19, todavía estamos en el título de que Dios provee para su iglesia. Una de las señales de la presencia de Cristo en la iglesia, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Efeso. Podríamos decir, volvió a Efeso. Él había estado ya un poco de tiempo y hallando ciertos discípulos, y encontró a algunos discípulos, como dice la Biblia de las Américas. Ya no estamos hablando aquí de Aquilas y Priscila y el pequeño grupo de personas que habían sido convertidas ya. Claro que Pablo iba a relacionarse con ellos. Él probablemente estaba viviendo en Efeso con Aquila y Priscila, como había pasado antes en Corinto. Pero aquí de alguna forma encuentra algunos otros discípulos. Y es extraordinario porque estas personas están en la misma posición en la que estaba Apolos antes. Son personas que han sido traídas a Dios mediante los discípulos de Juan. Versículo 2. El apóstol Pablo obviamente tiene como sospecha respecto de ellos, me imagino yo. Parece que tiene una concienciación de que hay algo que les falta. Él sabe que algo les falta. Tienen fervor, claro. Aman a Cristo, sí, claro. Y aún así no le conocen lo suficiente. Y les díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Había cierta deficiencia en su conversación. No sabemos dónde les encontró, no se nos dice. No es probable que les haya encontrado en la sinagoga, aunque es posible que les haya encontrado ahí. Pero si estaban ahí, estos 12 hombres, con sus familias, suponemos nosotros, y si estaban ahí en la sinagoga adorando, entonces uno pensaría que Aquilas y Priscila les hubieran encontrado antes. Sin embargo, Pablo les encuentra tal vez en el mercado, en algún lugar,
Y le dijeron, y ellos les dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y esto nos sugiere que ellos tal vez no habían sido judíos, no eran judíos. Probablemente lo eran, porque eran discípulos de Juan, pero si nunca habían escuchado el Espíritu Santo, pues esto nos indica que, que tal vez no lo eran, porque la mayoría de los judíos habrían escuchado del Espíritu Santo en aquel entonces. Pero bueno, de cualquier forma, nunca lo habían escuchado. Y esto le dice a Pablo lo que quería saber, lo que él necesitaba saber. Tal vez eran personas que habían escuchado el mensaje de Dios a partir de los discípulos de Juan, versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? ¿En qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y viene aquí la respuesta, y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era bueno, pero fue antes de Cristo, en cierto sentido, antes de la crucifixión, antes de la redención, antes de la resurrección, fue un bautismo de arrepentimiento, el cual indicaba arrepentimiento de pecados, pero no era suficiente. Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, versículo 4, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Era un bautismo preparatorio. Ellos tenían que creer con todo su corazón al respecto de Cristo. Y estos 12 hombres eran convertidos, sí o no, como Apolos, no estaban al día con el mensaje. Ellos estaban confiando en Dios y su confianza era la misericordia de Dios, que Cristo había sido prometido, que Cristo había venido. No sabían exactamente lo que había hecho, ni cómo había cancelado el pecado, cómo había pagado por él, pero ellos confiaban en él sinceramente, confiaban que en Cristo era el Salvador. De alguna forma él nos salvaría, de alguna forma. Y claro, ellos podían ser salvos, así como los cristianos del Antiguo Testamento, confían en aquel que un día vendría, que salvaría, que compraría la salvación. Y si uno confiaba en él, el Salvador prometido que vendría un día, aunque no se entendiese exactamente cómo salvaría, pero si se confiaba en él y su misericordia, uno sería salvo en el Antiguo Testamento. Y estas personas eran así, como Apolos también. Pero ellos no sabían exactamente cómo eso era hecho, cómo se haría. Tal vez Pablo les dijo, bueno, sois salvos, así que no les voy a cansar con los detalles para traerles al día, les dejaré como estáis, porque sois salvos. No, Pablo no podía hacer eso, porque se tenía que traer gloria al nombre de Cristo, a Cristo. Y ahora que Cristo ya había sufrido y morido, y que teníamos luz de día, y sabíamos todos los detalles ya de la salvación, entonces debemos vivir a plena luz de esto y alabarle y amarle por esto y tener la deuda respectiva con él. No era suficiente que ellos fueran salvos en el sentido del Antiguo Testamento. Su alma era salva confiando en la misericordia de lo que el Mesías un día haría. Ellos tenían que amarle ya por lo que ya había hecho y tenían que saber exactamente lo que el Mesías había hecho. Ya estábamos en la época cristiana, tenían que ser puestos al día. Y entonces él habló de Cristo, les habló de Cristo. Y cuando ellos escucharon esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo inmediatamente. Para ellos ya estaban al día, ya eran salvos, pero no entendían completamente cómo. Y ya tenían que entender cómo la muerte redentora de Cristo, y entonces tenían que darle la gloria a Cristo, y tenían que hacerle a Él, a Cristo, el centro de sus vidas. Y esto nos lleva a, a una segunda gran seña, muestra de la presencia de Cristo en la iglesia. Primero que nada, vemos cómo Cristo provee, suple todo lo necesario, nos da lo que la iglesia necesita, la que verdaderamente le ama y le sirve. Él nos da ministerio y enseñanza. Él nos da oficiales de la iglesia, levanta un pueblo en la iglesia. Él, si la iglesia ahora da los medios de alabanza y el lugar, Cristo hace cosas maravillosas. Esa es una gran muestra de la presencia de Cristo. En su iglesia Él provee para su pueblo. Pero esta segunda señal muestra
es que Cristo es todo para las personas. En una iglesia que no es fervorosa, tal vez pueda predicar doctrina sana, pero no está sirviendo al Señor. Una de esas iglesias, como la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos iniciales, puede enseñar sana doctrina, pero estar bien dormida y no servir para nada. Y allí no se ven estas señales. Sin embargo, en una iglesia que está caminando con Cristo y le sirve, pues Cristo será todo para el pueblo ahí. No es suficiente, dice el apóstol Pablo, que uno crea que Cristo vendrá y de alguna forma quitará el pecado de ti. Él ya ha venido y tú tienes que valorar lo que Él ha hecho y tienes que amarle por ello y sentir tu deuda que tienes para con Él. Y Él tiene que estar en el mismísimo centro de tu vida. Él tiene que ser la fuente de tu fortaleza. Él tiene que ser el objeto de tu alabanza. Él tiene que eclipsarlo todo lo demás y tiene que apoderarse de todo en ti y tienes que amarle día tras día y agradecerle, caminar con Él y buscar tener comunión con Él. Todas las oraciones que tú ofrezcas a Dios el Padre las debes ofrecer a través de Cristo y en su nombre. Y no tenemos que admirar las cosas de este mundo de forma excesiva, a pesar de que hay cosas en este mundo que ameritan nuestra admiración. A pesar de esto no las adoramos y no pasamos demasiado con estas cosas porque toda nuestra energía emocional debe de ser gastada en Cristo y Cristo lo es todo para nosotros. Cuando caminan o cuando caminamos como debemos caminar, esto es lo que vemos aquí. Versículo 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Sigo en la Biblia Reina Valera Antigua. Iban a tener un Pentecostés miniatura. Este fue el último, por cierto, el último de los Pentecostés miniatura en el Nuevo Testamento. El primero fue cuando el Evangelio fue predicado a los samaritanos. El segundo, en la casa de Cornelio, cuando los gentiles por primera vez fueron convertidos en gran cantidad y hubo un Pentecostés miniatura para ellos. Y ahora se tiene estos 12 discípulos de Juan el Bautista, que amaban al Mesías, pero que no tenían un entendimiento claro de lo que Cristo ya había hecho y no era lo primordial en sus vidas todavía. Así que hubo 3 Pentecostés miniatura. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Cuando Él descendió sobre aquellos samaritanos, era como una muestra, algo simbólico, un Pentecostés miniatura que le dice a los conversos judíos: los samaritanos son uno con vosotros, ellos tienen el Espíritu Santo como vosotros lo tenéis. Es una iglesia. Los gentiles, el hogar de Cornelio y ahora los discípulos de Juan, 3 tipos diferentes de persona. Y hay una especie de Pentecostés miniatura simbólico, que es una gran bendición para ellos, pero le dice a la iglesia y también a la posteridad que todos somos uno en Cristo Jesús. Y entonces tenemos este evento notorio y no continuaría y no sería narrado en otras iglesias una cosa así, perdón, donde el apóstol Pablo fundó otras iglesias. Versículo 8. Entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, y aquí están las palabras que le señalé antes: disputando y persuadiendo al respecto del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Él era un predicador persuasivo. En la presentación del Evangelio les vuelvo a recordar que es necesario que haya persuasión de las personas y que se apele a ellos. La obra del Espíritu Santo es esencial, es vital. Solamente Él puede abrir un corazón, solamente Él regenera el alma y trae a la persona que escuche e inclina la voluntad. Y la persona parece venir libremente y voluntariamente a Cristo. Y así es, pero solo esto es debido a esta obra regeneradora del Espíritu Santo. Y aún así, de forma externa, de forma humana, Dios desea usar
la persuasión del Evangelio, que apele conscientemente al corazón humano. Versículo 9, más endureciéndose algunos y no creyendo, ellos se endurecieron ellos mismos. Aquí el enunciado tiene que ayudarnos a ver que ellos se endurecieron. Es reflexivo, más endureciéndose algunos y no creyendo. Aunque sabemos que Dios también puede endurecer, pero aquí no habla de eso. Ellos mismos endurecieron su corazón. Ellos mismos rechazaron el Evangelio. Lo resistieron. ¿Por qué? No creyeron, dice la palabra de Dios, sino que maldijeron el camino delante de la multitud. Tal vez dijeron que los predicadores, así como el apóstol Pablo, eran fugitivos de la justicia en Jerusalén, o eran falsos, eran herejes, y hablaban maldad del Evangelio, y decían que era algo falso, que no era verdad, y se volcaron en contra de ello. ¿Y por qué tendrían que ser una cosa así? Pensemos por un momento. Aquí está el apóstol Pablo, y él estaba hablando respecto del amor de Dios, y estaba hablando respecto de Cristo, y cómo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino en impresionante amor y sufrió y murió y tomó las consecuencias eternas del pecado, de modo que pudiéramos ser perdonados y tener reconciliación con Dios y ser puestos en el camino celestial. Este evangelio de sorprendente amor. ¿Por qué alguna persona se pondría en contra del evangelio? Porque la congregación de la sinagoga de Efeso, o la mayoría de ellos, por qué fueron tan difíciles? ¿Y por qué encontraron el evangelio una cosa tan horrible? ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué lo repudiaron? ¿Por qué repudiar los predicadores del evangelio cristiano y rechazarles e injuriarles? ¿Por qué hacer una cosa así? Es sorprendente. ¿Por qué pasa esto hoy en día también? Le decimos a las personas: necesitamos un Salvador. Cristo es el Salvador. Él sufrió y murió por todos aquellos que serán perdonados e irán al cielo. Esta es la amabilidad y la misericordia de Dios. Y entonces Él reconstruye el corazón y te da una nueva naturaleza y te relaciona con Él mismo, te hace un hijo de Dios, una hija de Dios, y las personas se quejan, se endurecen, y tal vez nosotros lo hicimos en algún momento de la vida, y rechazamos esto y lo odiamos. Sorprendente, es sorprendente la hostilidad del corazón humano. No es como si el apóstol Pablo estuviese predicándoles: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Eso es lo que erróneamente su iglesia judía les decía en aquel entonces. De forma errónea, le decían: tienes que cumplir toda la ley ceremonial y esto te obtendrá el favor de Dios. Les imponía cargas pesadas sobre ellos. Y el apóstol viene y dice: no, Dios te cambiará la vida y te perdonará libremente y traerá sobre ti toda su amabilidad y amor. Y dijeron ellos: te odiamos, te odiamos. Y así es nuestra reacción también al Evangelio frecuentemente, cuando lo escuchamos inicialmente. Es extraordinario, ¿no es así? Qué pobre luz. No, esto nos hace ver tan mal a la raza humana, que tenemos tan endurecido el corazón en contra de Dios. Lo que dice la Biblia es verdad. Somos verdaderamente rebeldes en nuestro corazón, la raza humana. Nuestro orgullo. Este hombre está hablando del arrepentimiento de los pecados y que el Señor me salvará y me cambiará. Me está haciendo verme mal. Y yo no voy a rendirme delante de Dios para nada con ningún arrepentimiento, no. Y a mí me gusta mi autodeterminación y quiero yo manejar mi propia vida y quiero ser el jefe de todos mis asuntos. Yo no voy a empezar a obedecer a la Biblia o al Señor o a Dios, no. Yo no voy a sujetarme a Dios Todopoderoso, tan amable como Él pueda ser. Yo no quiero eso, más bien amo mi pecado, las cosas que yo hago, y yo sé que son incompatibles con este Cristo que tú me estás predicando, y esta es la forma en que reaccionamos nosotros, es nuestro orgullo, nuestra pecaminosidad. Es sorprendente cada vez que se leen cosas así. Pero tal vez es así como éramos nosotros antes, cuando la primera vez escuchamos el Evangelio, versículo 9.
Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose, Pablo de ellos separó a los discípulos, los creyentes en Cristo, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Yo no les puedo decir nada respecto de él. Él era un maestro en la ciudad, suponemos nosotros, o tal vez él era el que era el dueño del salón de clases en la escuela. Nadie sabe qué es lo que él enseñaba. Filosofía, tal vez, a los adultos. Tal vez enseñaba a los niños alguna cosa y algunas personas piensan que hay indicios de que él enseñaba medicina. Sin embargo, ese salón no se utilizaba en todo momento, así que a él no le suponía nada rentarlo o si era convertido, prestarlo al apóstol durante el día, en ciertas partes del día. Y podemos ver que esto no era solamente reunión para enseñanza, sino también en reuniones evangelísticas, para salvar almas, porque las personas que venían a escuchar frecuentemente eran invitadas a este lugar y todos los días había un estudio bíblico, había alguna reunión que el apóstol Pablo tenía, porque él es descrito como que disputaba diariamente. Disputar es la palabra que significa explicar, poner delante de las personas todos los argumentos del Evangelio. ¿Por qué necesitas salvación? ¿Por qué enseñamos que es Cristo el que es el Salvador? Y él ponía esas cosas delante de ellos. Así que diariamente había algo evangelístico para ganar almas, versículo 10. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y claro que el apóstol fue ayudado por otros, y las personas salían de ese lugar y hablaban a multitudes en todas partes, y el mensaje se expandía, y Efeso llegó a ser un centro maravilloso para la proclamación, la predicación del Evangelio. Y tengo un tercer encabezado: en una iglesia donde Cristo está presente, hay seriedad, hay concienciación de las cosas y hay cierta cantidad, digámoslo así, de temor reverencial. Hay grande gozo en el corazón de las personas que son cristianos, pero también hay temor reverencial. Y les voy a mostrar esto a partir de estos versículos, desde el versículo 11. Y hacía Dios singulares maravillas, milagros extraordinarios por manos de Pablo. Aquí tenemos una palabra griega compleja en el original. Y más o menos significa algo que no es común, un milagro que no es común, maravillas, cosas extraordinarias, milagros extraordinarios como dice la Biblia de las Américas. Y esto lo explica bien. El inglés dice milagros especiales. Dios obró milagros especiales o extraordinarios por mano de Pablo. Nadie más los hacía, ninguno de los que le ayudaban a Pablo, solamente Pablo. Es claro lo que dice el versículo. La Biblia dice por la mano de los apóstoles. Y sabemos que hay cristianos que se imaginan y dicen hoy en día que todo mundo podía sanar en el Nuevo Testamento y que eso pasaba en todo momento. Y dice la Biblia por la mano de los apóstoles, e insiste la Biblia por la mano de los apóstoles. ¿Y qué dice aquí este versículo? Por las manos de Pablo, el apóstol. Estos milagros de sanación los hizo Cristo y sus discípulos, y a estos apóstoles se les dio este poder para autentificarles que ellos eran especiales, que ellos eran hombres inspirados por Dios para escribir la escritura, etcétera. Dios obró milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y en el versículo 12 se nos explica más, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y en las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Así que de su cuerpo también emanaba este poder. Entonces las enfermedades se iban de ellos, y también los malos espíritus salían de ellos. Entonces, de ese centro en Efeso, el esfuerzo de Pablo fue magnificado, como si él fuera un grupo de apóstoles, capaz de ir por todas partes y
sus señales autentificadoras fueron vistas así. Y esto era algo extraordinario, único, y evidentemente era solamente el apóstol que lo podía hacer. Aquí no lo dice el versículo. Así que esto no pasó después del apóstol Pablo, ni tampoco sucedió más después de la época de los apóstoles. Y aquí tenemos otra nota aclaratoria en el versículo 13, y esto nos trae al punto al respecto de los judíos, vagabundos, exorcistas vagabundos, que viajaban, que iban por ahí, ambulantes, esa sería la mejor palabra. Estos eran judíos que obtenían dinero a partir de la religión, como sucede hoy en día con muchas iglesias. Y ellos se promovían a sí mismos como exorcistas de demonios. Decían que ellos podían hacerlo. Y se les pagaba por ello. Y claro que cuando los verdaderos siervos de Dios podían verdaderamente arrojar demonios, en aquellos días de antaño, ellos no cobraban nada. Sin embargo, estos judíos eran falsos y eran viajeros, ambulantes. Y tenían que ser ambulantes, porque si se quedaban demasiado tiempo en un solo lugar, muy pronto sería obvio que sus exorcismos no servían para nada. Así que estarían en problemas y cobraban dinero antes de que todo el mundo se diera cuenta que eran falsos. Y después se van a otra parte. Y entonces siempre estaban viendo cómo obtener más dinero. Y dice entonces, si algunos de los judíos exorcistas vagabundos o ambulantes tentaron a invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, intentaron hacer esto. Y dice, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Así que secuestraron el nombre de Cristo para poder tener más dinero y que sus rituales parecieran más efectivos. Y tal vez usted sabe en la narrativa, versículo 14 y 15, se menciona diferentes judíos, viajeros, exorcistas, estos ambulantes, que eran los hijos de los sacerdotes, 7 de ellos, y tal vez buscaban autentificación de esto también. E intentaron arrojar un espíritu malo de una persona que estaba poseída y fueron atacados y humillados y lastimados. Y esto fue conocido. Y tuvo un propósito doble, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los judíos, así judíos como griegos más bien, los que habitaban en Efeso, y cayó temor sobre ellos. Y era ensalzado el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesús. Así que este versículo 17 no solamente describe cómo estos viajeros judíos ambulantes intentaron secuestrar el nombre de Cristo y utilizarlo para obtener más dinero y exorcismos, sino que también habla al respecto de los milagros de Pablo. Y esto dio lugar a que cayera temor sobre las personas. Y esto es interesante porque esto lo leemos en Hechos 2 también, versículo 43. No voy a ir ahí ahora. Los milagros que los apóstoles obraron hizo que las personas tuvieran temor. Hizo que las personas fueran solemnes y temerosas. Estaban maravillados, tenían precaución, y eso se repite muchas veces a través del libro de los Hechos, que este o aquel evento o este o aquel milagro apostólico causó temor. Así que enfatizo esto de forma especial y me ser encabezados entonces que donde Cristo está, ahí habrá solemnidad y temor junto con el gozo en una iglesia. Entonces aquí tenemos esta situación en la que a través de la sanidad, de las sanaciones y la obra milagrosa de este apóstol se produce temor. Y eso ya pasó y viene ahora a través de la obra del Espíritu Santo en un corazón. Piensen al respecto de las sanaciones, las tonterías, las cosas falsas, sanaciones falsas que toman lugar hoy en día. Suceden de forma extraordinaria, en una atmósfera extraordinaria. Ahí tenemos un grupo de personas, tal vez carismáticos, y están cantando himnos y cosas y coros con música que suena como una música pop
y están saltando y bailando y brincando y todo parece entretenimiento y cosas a la ligera. Y en medio de todo eso se dice que han pasado milagros. Bueno, pues eso en absoluto se parece a lo que pasaba en los tiempos bíblicos, cuando había milagros auténticos que los apóstoles obraban y el resultado era maravillamiento, temor reverencial, seriedad. Uno no podía meterse con este Dios, porque incluso si había un milagro de sanación, era tan extraordinario que las personas eran hechas serias y decían, esto es maravilloso, sorprendente. No podemos simplemente tomar esto a la ligera, este mensaje. Tenemos que ser rectos, justos. No podemos juguetear con este Dios, con el Dios de Cristo. Y es muy diferente a lo que pasa hoy en día. Si tuviéramos hoy en día un milagro apostólico a través de la salvación, tendríamos gozo en el Señor, pero también sería una persona seria. Y donde Cristo está y el Espíritu de Dios está obrando, las personas son cristianos felices, pero también serios. Y sigamos avanzando y vemos cómo esto se aplica aquí. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído, y había muchos, que se habían vuelto al Evangelio y lo habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Uno de los efectos de los milagros es que hace que las personas teman a Dios. Tengo que ser genuino, dicen las personas. He venido a Cristo, he creído en el Calvario, creo en el perdón de los pecados. No puedo también al mismo tiempo, junto con esto, mantener estos encantamientos que me eran tan significativos antes. No puedo guardar nada de esto, son cosas horribles, ofenden a mi Salvador. Tengo que ser completamente para Él. No puedo seguir con estas cosas horribles, con estas supersticiones, nada de esto. Y me he sorprendido a veces, a través de los años, una o dos veces, porque tal vez alguien que ha muerto, que se supone que era cristiano, y había un funeral, o hubo un funeral, y después de que la persona fue enterrada, algún grupo extraño de personas apareció para hacer todo tipo de ceremonias raras alrededor de la tumba. Y entonces se descubre que esa supuesta persona cristiana, supuestamente, descubrimos con horror que al mismo tiempo, todavía en lo profundo, estaba allí en supersticiones y rituales de tribu que tenían que haber sido sacadas de sus vidas hacía años. ¿Y cómo pueden hacer dos cosas al mismo tiempo? Imposible. ¿Cómo es que nunca llegaron a ser serios? Cuando Cristo verdaderamente obra en un corazón o en una iglesia, las personas son serias. Uno no puede tener transigencia, uno no puede ofender a Dios, uno no desea ofenderlo, más bien lo ama. Él es todo para uno cuando uno es creyente y todas esas cosas antiguas desaparecen. Todo lo que pertenece a la vida antigua desaparece. Y lo vemos aquí. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, declarando las cosas que practicaban. Asimismo, muchos de los que habían practicado varias artes, magia y cosas supersticiosas, trajeron sus libros. No imaginemos libros como este, como un libro moderno, empastado, etcétera. Más bien imaginemos un pequeño rollo, como se usaba antes. Era un pequeño papiro y estaba enrollado y uno lo mantenía oculto en uno, porque en él tenía escrito alguna fórmula para algún encantamiento o para alguna magia que ellos pensaban. Es lo que uno quería tener encima de uno para ser protegido. Eso se hacía cuando uno era pagano, cuando uno era un idólatra. No todos, algunos, ellos allí. Pero si ahora eres cristiano, tienes que deshacerte de todo eso. Cualquier cosa así tiene que desaparecer de tu vida. Y estos pequeños rollos fueron traídos a la luz y se quemaron delante de todos. Todos ellos fueron y entonces quemaron todas estas cosas. Y probablemente también se quemaron ídolos y brazaletes y amuletos que tenían significado en lo oculto. Trajeron sus libros y los quemaron delante de todos los hombres.
lo cual sugiere que se está dando testimonio. Quiero deshacerme de esto, quiero denunciar esto, me avergüenzo de esto, me avergüenzo de un día haberlo tenido. Y echada la cuenta del precio de ellos, y hallaron ser 50,000 denarios. Y ya sé que se me acabó el tiempo, tal vez tú tienes bastante interesado, y si sigo es por tu culpa porque te ves interesado. Y dice, hallaron que el precio era 50,000 denarios. Ese es un salario de 20 años en aquel entonces, de muchos hombres. Era una región sumamente supersticiosa. Cuando Cristo está en una iglesia, cosas maravillosas toman lugar. Y tengo que terminar. El Señor provee para su iglesia y su pueblo. El Señor llega a ser supremo en toda vida. Cuando somos creyentes, Él es todo para nosotros. Podría haber mencionado que el Evangelio ofende a las personas que no quieren volverse a Cristo. El Evangelio da temor reverencial y uno ya no puede juguetear con Dios y ser transigente, y de cualquier forma uno más bien lo ama. Entonces tenemos temor reverencial y maravillamiento y gozo y paz en nuestro corazón y otras cosas que no tuvimos el tiempo de mencionar. Pero leemos aquí maravillosa evidencia del efecto que se produce cuando Cristo verdaderamente está activo y verdaderamente presente en la iglesia.